Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo. Hoy veremos una historia de traición familiar que ocurrió en plena boda. No tienes lugar en esta familia. Pero ella tenía un secreto guardado por años. Un documento que lo cambiaba todo. Cuando pidieron silencio para el brindis, todo cambió. Este fue el momento en que ella tomó el control. Lloré en silencio el día de la boda de mi nieto. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de humillación, de dolor, de traición. Mi nieto Sebastián se casaba con Amanda. Era boda hermosa, jardín elegante, flores blancas por todas partes, música suave, todo perfecto, excepto que yo no tenía lugar. Me habían sentado en la última fila, lejos de la familia, lejos de Sebastián, como si fuera desconocida. No la abuela que lo había criado durante 10 años. Durante la ceremonia, la madre de Amanda, Doña Cristina, se acercó. Se veía triunfante, satisfecha. Me entregó sobre pequeño. Esto es para ti, Elena. ¿Qué es? Ábrelo después de la ceremonia, en privado. Algo en su tono me heló la sangre. Guardé el sobre en mi bolso sin saber que lo que contenía cambiaría todo para siempre. La ceremonia continuó. Sebastián y Amanda intercambiaron votos. Se besaron. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, pero mis manos temblaban. Después de la ceremonia fui al baño. Cerré la puerta del cubículo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había nota, una sola frase, escrita con letra elegante. No tienes lugar en esta familia. Pero doña Cristina acababa de cometer el error más grande de su vida, porque no sabía que yo guardaba un secreto que había permanecido oculto durante 15 años. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía detenerlas. No tenía lugar. Yo que había criado a Sebastián cuando su madre murió. Yo que había vendido mi negocio para pagar su universidad. Yo que había estado ahí en cada momento importante de su vida. Salí del baño. Sequé mis lágrimas. Regresé a la recepción fingiendo que nada había pasado. La fiesta estaba en pleno. Música, baile, risas, champagne fluyendo. Me senté en mi mesa, sola. Nadie vino a hablarme. Era invisible para todos. Vi a Sebastián bailando con Amanda. Se veían tan felices, tan enamorados, tan ajenos a mi dolor, tan ignorantes de lo que estaba a punto de suceder. Vi a mi hijo Rafael, el padre de Sebastián, riendo con doña Cristina y su esposo don Alberto, como si fueran mejores amigos. Entonces Rafael tomó el micrófono y dijo algo que hizo que mi sangre hirviera, algo que me obligó a tomar una decisión que cambiaría esta boda para siempre. Atención todos, quiero hacer un brindis, anunció Rafael con voz alegre. La música se detuvo, todos se volvieron hacia él. Hoy celebramos no solo la unión de Sebastián y Amanda, sino la unión de dos familias, los Morales y los Sandoval. Aplausos, gritos de alegría llenaron el jardín. Y quiero agradecer especialmente a doña Cristina y don Alberto, por acoger a mi hijo, por tratarlo como propio, por ser la familia que él merece. Mi corazón se apretó, la familia que merece. ¿Y yo qué era? Nada, y quiero anunciar algo especial. Don Alberto ha ofrecido generosamente asociar a Sebastián en su empresa de bienes raíces, como regalo de bodas. Más aplausos. Sebastián abrazaba a don Alberto, agradeciendo efusivamente como si ese hombre fuera su salvador. Pero eso no es todo, continuó Rafael con sonrisa que pronto desaparecería, porque lo que iba a decir activaría la bomba que mi esposo Javier había plantado 15 años atrás. Don Alberto también ha establecido fideicomiso para Sebastián y Amanda, para que comiencen su vida juntos sin preocupaciones financieras. La multitud estalló en aplausos, pero yo sabía la verdad. Ese fideicomiso no valía nada, porque existía otro, uno real, uno que controlaba yo. Me puse de pie, mis piernas temblaban pero mi determinación era de acero. Rafael, necesito decir algo. El silencio cayó como lápida. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas sorprendidas, otras molestas. Doña Cristina me miraba con odio puro. Mamá, esto no es momento, comenzó Rafael nerviosamente. Sí es momento, es exactamente el momento perfecto. Caminé hacia el frente con documentos en mi bolso que destruirían los planes perfectos de doña Cristina. Documentos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, sabía que existían. Cada paso hacia el frente sentía como eternidad. Podía sentir los ojos de 300 invitados quemándome la espalda. Tomé el micrófono de manos de Rafael. Él intentó resistirse, pero lo miré con determinación que no había mostrado en años. Mi nombre es Elena Morales. Soy abuela de Sebastián.
aunque por la forma en que fui tratada hoy nadie lo diría. Murmullos nerviosos recorrieron la multitud. Doña Cristina se puso de pie abruptamente. Esto es completamente inapropiado. Es boda de mi hija. Siéntese, doña Cristina, porque lo que voy a decir la afecta directamente a usted. ¿Me estás amenazando? ¿En la boda de mi hija? No amenazo. Revelo verdades. Verdades que han estado ocultas demasiado tiempo. Saqué documentos de mi bolso. Documentos sellados, notariados, certificados. Y vi cómo el color drenaba del rostro de doña Cristina cuando reconoció los sellos oficiales. Estos son documentos legales, establecidos por mi difunto esposo Javier hace 15 años. ¿Qué documentos?, preguntó Rafael con voz temblorosa. El verdadero fideicomiso para Sebastián, el que tu padre estableció, el que ninguno de ustedes sabía que existía. El silencio era absoluto. Podías escuchar una aguja caer. Doña Cristina rió nerviosamente. Eso es imposible. Javier no tenía dinero. Era simple contador. Sonreí. Eso es lo que todos pensaron, lo que Javier quería que pensaran. Pero mi esposo era inversionista, y muy exitoso. ¿De qué estás hablando, mamá? Rafael se veía genuinamente confundido. Tu padre estableció fideicomiso de 5 millones de pesos para Sebastián, y dije dejando que el número flotara en el aire. Y entonces revelé la parte que destruiría a doña Cristina, pero con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Sebastián finalmente habló directamente conmigo por primera vez en meses. Que yo confirmara por escrito que fui tratada con respeto y dignidad, especialmente por la familia de tu futura esposa. Sostuve la nota de doña Cristina en alto, y considerando que me dieron esto hoy, doña Cristina dejó escapar grito ahogado. Diría que esas condiciones definitivamente no fueron cumplidas. Esto es chantaje, escupió don Alberto poniéndose rojo de furia. No, esto es consecuencia de tratar a una abuela como basura. Sebastián se acercó con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿es verdad? Cada palabra. Se volvió hacia doña Cristina. ¿Hiciste esto en mi boda? Y lo que doña Cristina respondió reveló exactamente por qué mi esposo Javier había establecido esas protecciones 15 años atrás. Reveló quién era realmente, y por qué estaba a punto de perder mucho más que 5 millones de pesos. Me llamo Elena Morales, tengo 68 años, y acabo de interrumpir la boda de mi nieto para revelar un secreto guardado durante 15 años. Pero mi historia comienza mucho antes de este momento. Me casé con Javier cuando tenía 22 años. Él tenía 26. Era contador en firma pequeña. Yo trabajaba como secretaria. Éramos clase media, cómodos pero no ricos. Nuestro hijo Rafael nació 2 años después. Era niño hermoso, inteligente, curioso. Le dimos todo lo que pudimos. Cuando Rafael tenía 25 años, se casó con Isabel. Era mujer maravillosa, amable, cariñosa. Me trató como segunda madre desde el principio. Elena, eres bendición, me decía Isabel. Gracias por criar tan buen hombre. Sebastián nació 1 año después. Mi primer nieto. Lo amé desde el momento que lo vi. Pero cuando Sebastián tenía 5 años, todo cambió. Isabel fue diagnosticada con cáncer, agresivo, terminal. Pero lo que nadie sabía era que antes de morir, Isabel me hizo prometer algo que cambiaría el destino de toda la familia. Elena, me dijo en su cama de hospital, prométeme que cuidarás a Sebastián, que nunca dejarás que nadie lo use, que protegerás su futuro. Te lo prometo. Y hay algo más, algo sobre Javier, algo que necesitas saber. Isabel murió 3 días después. Tenía solo 32 años. Sebastián quedó huérfano de madre. Rafael estaba destrozado. No podía funcionar, no podía trabajar, no podía cuidar a Sebastián. Mamá, no sé qué hacer. Y me decía llorando, no puedo perder a mi hijo también. No lo perderás, yo lo cuidaré. Y cumplí mi promesa. Me mudé con ellos. Crié a Sebastián mientras Rafael trabajaba, cocinaba, limpiaba, iba a reuniones escolares. Era madre sustituta. Entonces Javier enfermó. Tenía 60 años. Su corazón estaba fallando. Los doctores dijeron que tal vez le quedaban 6 meses. Una noche me llamó a su estudio. Se veía serio, preocupado. Elena, hay algo que necesitas saber. Algo que he mantenido en secreto durante 30 años. ¿Qué secreto? No soy solo contador. Nunca lo fui. ¿Y qué hablas? Abrió caja fuerte que no sabía que teníamos. Dentro había documentos. Muchos documentos. Durante 30 años he estado invirtiendo en bienes raíces, en bolsa, en negocios, y he sido muy exitoso. ¿Exitoso cómo? Tenemos aproximadamente 15 millones de pesos, Elena, en activos, en inversiones, en propiedades.
millones. Me quedé sin aliento. 15 millones. Sí, y nadie lo sabe, ni Rafael, ni nadie. Y vi modestamente a propósito, para proteger nuestro futuro. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque necesitaba estar seguro de que cuando muriera, estarías protegida. Y Sebastián también. Me mostró documentos, fideicomisos, testamentos, todo planeado meticulosamente. Pero entonces me dijo algo que me heló la sangre, algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre el futuro. Elena, establecí fideicomiso especial para Sebastián, 5 millones de pesos, para cuando se case. Eso es generoso, pero tiene condiciones, condiciones que solo tú puedes cumplir. ¿Qué condiciones? Que confirmes por escrito que Sebastián y su futura esposa te trataron con respeto, que no te usaron, que no te descartaron después de criar a Sebastián. ¿Por qué harías eso? Porque Isabel me lo pidió, antes de morir. Me hizo prometer que te protegería, que no dejaría que Rafael o su futura esposa te trataran como empleada desechable. Isabel sabía que morirías. Ella era más sabia de lo que nadie pensaba. Vio el futuro, y me hizo prometerle que te cuidaría. Javier murió 2 semanas después. Guardé el secreto como me pidió. Rafael no sabía sobre los 15 millones. Sebastián tampoco. Nadie. Continué criando a Sebastián. Desde los 5 hasta los 15 años. 10 años de mi vida dedicados a él. Vendí mi pequeño negocio de costura para pagar sus tutorías. Usé mis ahorros para comprar libros, ropa, todo lo que necesitaba. Rafael comenzó a salir con mujeres. Varias. Ninguna duró. Hasta que conoció a Mónica hace 3 años. Mónica era diferente, más joven, ambiciosa, con ideas claras sobre cómo debería ser la vida. Elena, eres maravillosa con Sebastián, y me decía con sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero él ya tiene 15 años, ya no necesita abuela tan involucrada, solo quiero lo mejor para él, lo sé, pero a veces lo mejor es dar espacio, dejar que crezca sin tanta supervisión. Lentamente Mónica me fue empujando a los márgenes, menos invitaciones a cenas familiares, menos eventos, menos acceso a Sebastián. Abuela, papá y Mónica dicen que necesito más independencia, me dijo Sebastián cuando tenía 16 años. Independencia de mí, no es personal, solo creen que paso demasiado tiempo contigo. ¿Y tú qué crees? Creo que, tal vez tienen razón, necesito mi propio espacio. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa. Cuando Sebastián tenía 18 conoció a Amanda, hija de doña Cristina y don Alberto, familia rica, influyente, con conexiones. Desde el principio, doña Cristina me trató con desdén, como si fuera sirviente, no abuela. Así que tú criaste a Sebastián, me dijo la primera vez que nos conocimos. Qué conveniente para Rafael. Fue honor. Amo a mi nieto, estoy segura. Pero ahora Amanda y yo nos encargaremos de su futuro. Ya no necesita tanta asistencia familiar. Y así comenzó mi exclusión sistemática. Menos llamadas, menos visitas, menos importancia. Hasta hoy, el día de la boda, cuando doña Cristina finalmente reveló lo que siempre había pensado. No tienes lugar en esta familia. Pero lo que no sabía era que Javier había previsto exactamente esto. Había establecido protecciones, había dado poder, y yo estaba a punto de usarlo, cada gramo de él, para revelar quién controlaba realmente el futuro de Sebastián. No doña Cristina con sus contactos, no don Alberto con su empresa, no Rafael con su debilidad, sino yo, la abuela que todos habían descartado, la que había sacrificado todo, la que guardaba el secreto más grande de todos. Y ahora parada en esa recepción de boda, con documentos en mano, estaba lista para revelar todo. Javier me había dado las armas, Isabel me había hecho prometerle proteger a Sebastián, y yo iba a cumplir ambas cosas, sin importar cuántos planes perfectos destruyera en el proceso, porque algunas batallas no son sobre ganar, son sobre enseñar, sobre mostrar consecuencias, sobre defender dignidad, y esta era mi batalla, mi momento, mi verdad, y nadie, absolutamente nadie, iba a silenciarme otra vez. Doña Cristina me miró con odio puro cuando Sebastián le preguntó si había escrito esa nota. Sí, la escribí, dijo finalmente, porque alguien tenía que decir la verdad, repetí. ¿Cuál verdad, doña Cristina? Que ya no eres necesaria. Sebastián tiene nueva familia ahora, nuestra familia. Ya no necesita abuela entrometida. Los murmullos en la audiencia se intensificaron. Algunos invitados parecían incómodos, otros claramente estaban del lado de doña Cristina. ¿Intrometida? Sebastián se volvió hacia ella con expresión de incredulidad.
incredulidad. Llamas entrometida a la mujer que me crió durante 10 años. Sebastián, cariño, intervino Amanda nerviosa. Mamá solo está tratando ¿De qué, Amanda? De humillar a mi abuela en nuestra boda. Pero entonces doña Cristina dijo algo que reveló el verdadero motivo detrás de todo. Algo que cambiaría completamente la percepción que todos tenían de esta familia perfecta. Elena ha estado usando su papel como abuela sacrificada para manipularte durante años, para hacerte sentir culpable, para controlarte. Eso no es verdad, dije con voz firme. ¿No? Entonces dime, ¿por qué nunca mencionaste este supuesto fideicomiso antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy para revelar que Javier tenía millones? Porque Javier me pidió que esperara, que observara, que viera cómo trataban a Sebastián y a mí. Don Alberto se adelantó. Esto es conveniente. Esposo muerto que supuestamente dejó millones. Documentos que nadie puede verificar. Suena como estafa. Sonreí. Estafa. Licenciado Vargas, ¿puede acercarse por favor? Un hombre de unos 50 años se levantó de una de las mesas. Llevaba maletín. Se veía serio, profesional. Soy licenciado Vargas, abogado de la familia Morales desde hace 20 años, y puedo confirmar que todo lo que la señora Elena dice es completamente verdadero. Abrió su maletín, sacó documentos. Estos son certificados notariados del fideicomiso establecido por Javier Morales hace 15 años, todo legal, todo verificable. Le pasó copias a Rafael, a Sebastián, incluso a don Alberto. Rafael leía con expresión de shock creciente. Papá tenía 15 millones de pesos. Sí, confirmó el licenciado. En inversiones diversificadas, propiedades, acciones, todo administrado discretamente durante 30 años. ¿Y nadie lo sabía? Solo la señora Elena. Javier quería proteger a su familia, no cambiar su estilo de vida. Creía que el dinero podía corromper. Sebastián miraba los documentos. Esto dice que recibo 5 millones cuando me case, pero solo si yo confirmo por escrito que fuiste tratado apropiadamente, y que yo fui tratada con respeto, completé. ¿Y fuiste tratada con respeto?, preguntó el licenciado mirando directamente a doña Cristina. Sostuve la nota en alto. Ustedes deciden. ¿Esto es respeto? Pero entonces don Alberto hizo algo que nadie esperaba. Algo que revelaría exactamente por qué había estado tan interesado en asociar a Sebastián en su empresa. Licenciado, quiero ver esos documentos. Verificar su autenticidad. Por supuesto, todo está certificado por 3 notarios diferentes. Sellado, registrado, absolutamente legal. Don Alberto los revisó con creciente nerviosismo. Luego se volvió hacia doña Cristina con expresión de pánico. Cristina, necesitamos hablar. Ahora, ¿qué pasa?, preguntó Amanda confundida. Nada, hija. Solo necesitamos discutir algunos detalles. Pero Rafael no los dejó escapar. No, si tienen algo que decir, díganlo aquí, frente a todos. Don Alberto se puso rojo. Esto es asunto privado, como la nota privada que le dieron a mi madre, replicó Rafael con voz firme que no había usado en años. No, hablamos aquí, ahora. Doña Cristina miró a su esposo, luego a mí, luego a los 300 invitados observando. Está bien, quieren verdad, les daré verdad. Se volvió hacia mí. Investigué a Javier hace 6 meses, cuando Sebastián nos dijo que se iba a casar. ¿Investigaste a mi esposo muerto? Sí, porque quería saber qué recursos tenía la familia, qué podíamos aprovechar. Los murmullos se volvieron más fuertes. Varios invitados se veían disgustados. ¿Aprovechar? Sebastián se veía traicionado. Me estabas usando. No, cariño, no es así. Entonces, ¿cómo es?, exigió Amanda con lágrimas comenzando a caer. Doña Cristina vaciló. Don Alberto intervino. Descubrimos que Javier tenía propiedades, inversiones, pero no pudimos encontrar detalles específicos. Todo estaba muy bien escondido. Así que asumieron que podían controlar el dinero a través de Sebastián. Dije con voz calma. No es control, es simplemente ser familia. Ayudarnos mutuamente. Ayudarse mutuamente. Echándome, excluyéndome, tratándome como estorbo. El licenciado Vargas habló. Señora Elena, ¿cuál es su decisión? El fideicomiso requiere su firma para liberarse. Todos me miraban, esperando, temiendo. Sebastián se acercó, tomó mis manos. Abuela, lo siento, por todo, por no defenderte, por no ver lo que estaba pasando. Lo sientes porque realmente te importo. O porque ahora sabes que controlo 5 millones de pesos. Esa pregunta quedó flotando en el aire, pesada, dolorosa, necesaria, y la respuesta de Sebastián determinaría todo. No solo el dinero, sino el futuro de nuestra relación, de nuestra familia, de todo. Sebastián me miró directo a los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Abuela, te
Te importas más que cualquier dinero. Siempre has importado. Entonces, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué permitiste que me excluyeran? Porque fui cobarde. Porque quería agradar a Amanda, a su familia. Porque pensé que eso era ser adulto, independiente. Se arrodilló frente a mí, frente a 300 invitados. Pero estaba equivocado. Completamente equivocado. Amanda se acercó llorando. Sebastián, levántate. Estás haciendo escena. Que sea escena. Mi abuela merece esto. Merece disculpa pública. Respeto público. Doña Cristina intentó intervenir. Sebastián, estás siendo manipulado emocionalmente. Manipulado. Se volvió hacia ella con furia que nunca había mostrado. Llamas manipulación a pedir respeto básico, a esperar que trataran bien a la mujer que me crió. Pero entonces doña Cristina reveló algo que nadie esperaba, algo que cambiaría completamente la dinámica de esta confrontación. Sebastián, hay cosas que no sabes, sobre tu abuela, sobre cómo realmente era tu familia. ¿Qué cosas?, preguntó Rafael poniéndose alerta. Tu padre Javier no era santo que Elena pinta, era controlador, manipulador, usaba dinero como arma. ¿Cómo te atreves?, grité. No conociste a Javier, no, pero investigué, hablé con gente que lo conoció, que trabajó con él, sacó papeles de su bolso, testimonios de ex empleados. Dicen que Javier era tirano, que despedía gente sin razón, y que disfrutaba el poder. El licenciado Vargas tomó los papeles, los revisó. Estos son testimonios anónimos, sin verificación, sin valor legal, pero tienen valor moral. Muestran quién era realmente Javier. Mi esposo era buen hombre, dije con voz temblorosa, trabajador, generoso. ¿Y generoso? Entonces, ¿por qué escondió 15 millones de su propia familia? ¿Por qué vivió modestamente mientras tenía fortuna? Porque quería protegernos del tipo de codicia que ustedes están mostrando ahora. Don Alberto se adelantó. Elena, seamos honestos. Javier estableció ese fideicomiso para controlarte, para darte poder sobre Rafael y Sebastián. Es manipulación desde la tumba. No es manipulación, es protección. Hay diferencia. La hay, porque desde donde estoy parece que estás disfrutando este poder, este control. Rafael finalmente habló, con voz que no había usado en años. Firme, adulta. Don Alberto, con todo respeto, cállese. El silencio fue absoluto. Mi padre era buen hombre, no perfecto, pero bueno, y lo que hizo fue proteger a mi madre de gente exactamente como ustedes. Gente como nosotros. Doña Cristina se ofendió. Sí, gente que ve familia como transacción, que calcula valor en pesos, que descarta a quienes ya no son útiles. Se volvió hacia mí. Mamá, perdóname, por no ver esto antes, por permitir que Mónica me alejara de ti, y por no defender tu lugar en nuestra familia. Pero entonces Amanda hizo algo completamente inesperado, algo que revelaría que tal vez no era tan diferente de su madre como todos pensaban. Sebastián, si realmente amas a tu abuela más que el dinero, demuéstralo. ¿Cómo? Dile que renuncias al fideicomiso, que no quieres el dinero, que solo la quieres a ella. Todos miramos a Amanda con sorpresa. Era prueba perfecta, cruel pero perfecta. Sebastián miró a Amanda, luego a mí, luego al licenciado Vargas con los documentos. Amanda, me estás pidiendo que renuncie a 5 millones de pesos. Estoy pidiendo que demuestres que tus palabras son genuinas, que no solo dices lo correcto porque quieres el dinero. Doña Cristina sonrió. Pensó que Amanda había ganado, que Sebastián dudaría, que revelaría su verdadera motivación. Pero Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Está bien, renuncio. ¿Qué? Amanda se puso pálida. Renuncio al fideicomiso, al dinero, a todo. Si eso es lo que necesito hacer para demostrar que mi abuela importa más. Se volvió hacia el licenciado. ¿Hay forma de renunciar formalmente? El licenciado Vargas me miró. Yo asentí. Sí, puedo preparar documentos. Pero señor Sebastián, ¿está seguro? Son 5 millones de pesos. Estoy seguro. Mi abuela vale más que cualquier cantidad de dinero. Las lágrimas caían por mi rostro, porque sabía que era genuino, que realmente lo sentía. Pero entonces don Alberto reveló el verdadero motivo detrás de la insistencia de Amanda, el verdadero plan que habían estado ejecutando desde el principio. Sebastián, tal vez deberías saber algo antes de renunciar, algo sobre la sociedad que te ofrecí. ¿Qué sobre ella? Requiere inversión inicial, 50,000 pesos, que asumí pagarías con el fideicomiso. El silencio era devastador. ¿Me estabas usando para acceder al dinero de mi abuelo? Sebastián miraba a don Alberto
Alberto con horror. No es usar, es planificación familiar inteligente, es fraude, manipulación. Rafael se adelantó. Don Alberto tiene 30 segundos para salir de esta boda antes de que llame a seguridad. Seguridad, pagamos por esta boda, y yo voy a reembolsar cada peso. Pero fuera, ahora. Doña Cristina tomó el brazo de su esposo. Esto no termina aquí, Elena. Vamos a impugnar ese fideicomiso. Vamos a probar que Javier estaba senil cuando lo estableció. Inténtelo, dije con calma. Tengo evaluaciones de 3 psiquiatras certificando su competencia mental completa. Se fueron, furiosos, humillados, pero finalmente revelados por lo que eran. Amanda se quedó, llorando, mirando a Sebastián. Sebastián, yo, no sabía que papá planeaba usar el dinero así. No sabías, o no quería saber, y esa pregunta quedó flotando, porque todos sabíamos la respuesta. Amanda había elegido ignorancia conveniente, como Sebastián había hecho conmigo, como Rafael había hecho durante años, pero ahora finalmente la verdad estaba expuesta, para todos, y había que decidir qué hacer con ella. Después de que doña Cristina y don Alberto se fueron, la recepción quedó en silencio incómodo. 300 invitados miraban sin saber qué hacer. Amanda seguía llorando. Sebastián la miraba con expresión de alguien que finalmente ve claramente por primera vez. Amanda, ¿cuánto sabías? Sebastián, te juro que no sabía sobre la inversión. No te pregunté sobre la inversión. Te pregunté cuánto sabías sobre cómo tu familia planeaba usar mi conexión con el fideicomiso. Amanda no respondió. No podía, porque la respuesta estaba escrita en su cara. Lo sabías, dijo Sebastián con voz rota. Tal vez no los detalles, pero sabías que tus padres estaban interesados en mi familia por dinero. No, yo te amo, realmente te amo. ¿Me amas, o amas lo que represento? La conexión, el dinero, el futuro que pensaste que tendríamos. Pero entonces uno de los invitados se puso de pie, un hombre de unos 60 años. Se veía nervioso pero determinado. Disculpen, sé que no es mi lugar, pero hay algo que deben saber sobre don Alberto. ¿Quién es usted?, preguntó Rafael. Soy Rodrigo Méndez, socio anterior de don Alberto, hasta que me estafó. El murmullo en la audiencia se intensificó. ¿Estafó?, repetí. Sí, hace 3 años. Me convenció de invertir en desarrollo inmobiliario, 200,000 pesos. Prometió retornos de 30%. Y, nunca vi un peso. Don Alberto usó mi inversión para pagar deudas personales. Cuando confronté, me amenazó con demandas legales. Otra persona se puso de pie, una mujer de unos 50 años. Yo también fui estafada. 100,000 pesos. Mismo esquema. Promesas grandes. Nada entregado. Luego otra persona. Y otra. 5 personas en total. Todas con historias similares sobre don Alberto. Amanda se puso pálida. Eso no puede ser verdad. Mi padre es hombre de negocios respetado. ¿Respetado?, rió amargamente Rodrigo. Tu padre es estafador, solo que muy bueno escondiéndolo. Sebastián miraba a Amanda. ¿Sabías esto? No, claro que no. ¿Pero sospechaste? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venía el dinero? ¿Por qué tus padres siempre buscaban socios nuevos? Amanda comenzó a sollozar. Yo no quería saber. Era más fácil no preguntar. El licenciado Vargas habló. Señor Sebastián, considerando esta nueva información, ¿quiere proceder con el matrimonio? La pregunta quedó flotando en el aire. Todos esperaban la respuesta. Pero antes de que Sebastián pudiera responder, Amanda hizo algo que reveló exactamente quién era bajo toda esa fachada perfecta. Se quitó el anillo de compromiso, lo arrojó al suelo. No necesito esto, no necesito tu dinero ni tu familia disfuncional. ¿Disfuncional? Rafael se ofendió. ¿Nosotros somos disfuncionales? Sí, tu madre controlando todo desde la tumba con fideicomisos manipuladores. Tu hijo tan débil que necesita validación de abuela. Todos ustedes viviendo en pasado. Se volvió hacia mí con veneno puro en sus ojos. Y tú, Elena, disfrutaste cada segundo de esto, ¿verdad? Destruir mi boda, humillar a mi familia, todo mientras finges ser víctima. No fingí nada. Tu madre me dio nota diciéndome que no tengo lugar en familia. Yo solo revelé la verdad. ¿Verdad? ¿O venganza? Si decir la verdad es venganza, entonces sí, soy vengativa. Amanda miró a todos los invitados. ¿Ven? Esto es lo que son los morales. Manipuladores. Usando dinero como arma. Destruyendo familias. Nosotros no destruimos nada, dijo Rafael con voz firme. Tu familia se destruyó sola. Con codicia. Con estafas. Con intentos de usar a mi hijo. Amanda
tomó su bolso, caminó hacia la salida, pero antes de irse se volvió una última vez. Sebastián, cuando te des cuenta del error que cometiste, cuando veas que elegiste abuela manipuladora sobre esposa que realmente te amaba, no vengas a buscarme, porque estaré muy lejos de esta familia de locos. Se fue. Sus tacones resonaban en el silencio absoluto. Sebastián se quedó parado, mirando el anillo en el suelo, su boda destruida, su futuro incierto. Luego me miró. Abuela, hice lo correcto. Antes de que pudiera responder, el teléfono del licenciado Vargas sonó. Contestó. Su expresión cambió a shock. Señora Elena, era la policía. Acaban de arrestar a don Alberto. ¿Por qué? Por fraude. Las personas que testificaron aquí presentaron cargos formales, con evidencia. Don Alberto está siendo procesado. Y entonces llegó el golpe final, el que nadie esperaba, el que cambiaría todo una última vez. Y doña Cristina también, como cómplice, sabía sobre las estafas. Ayudó a lavar dinero a través de cuentas a su nombre. Amanda había salido de aquí pensando que su familia era víctima, que nosotros éramos villanos, pero en menos de 30 minutos, descubriría que sus padres estaban esposados, siendo llevados a estación de policía, enfrentando años de prisión, y ella tendría que decidir, defender a padres criminales, o admitir que tal vez, solo tal vez, su familia perfecta había sido ilusión todo el tiempo. Sebastián se sentó, puso la cabeza entre las manos. Mi boda se convirtió en pesadilla. No, dije sentándome a su lado. Tu boda se convirtió en revelación. De verdad es que necesitabas saber, antes de comprometerte con familia de criminales. Pero ¿y si Amanda realmente no sabía? ¿Y si es víctima también? Entonces tendrá que demostrarlo, con acciones, no palabras. Rafael se sentó del otro lado de Sebastián. Hijo, sé que duele, pero a veces el amor no es suficiente. Necesitas honestidad, integridad, valores compartidos, como tú y mamá tenían, como tu madre. Isabel y yo teníamos, sí. Los tres nos quedamos sentados, en medio de recepción de boda vacía, rodeados de flores blancas, sillas vacías, futuro incierto, pero unidos, finalmente, honestamente. Y eso, descubrí, valía más que cualquier boda perfecta. 3 días después de la boda desastrosa, recibí llamada inesperada. Era Amanda. Elena, necesito hablar contigo, por favor. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre mis padres, sobre Sebastián, sobre la verdad. Dudé, parte de mí quería colgar, pero otra parte, la parte que había criado a Sebastián para ser compasivo, me hizo aceptar. Está bien. ¿Dónde? ¿Puedo ir a tu casa? No quiero lugares públicos. Los reporteros me están persiguiendo. La noticia del arresto de doña Cristina y don Alberto había salido en todos los medios. Empresario prominente arrestado por fraude millonario. Amanda llegó 1 hora después. Se veía terrible, sin maquillaje, ojos rojos, ropa arrugada. Nada que ver con la novia perfecta de 3 días atrás. Gracias por recibirme, dijo con voz ronca. Siéntate. ¿Quieres café? Por favor. Preparé café. Nos sentamos en silencio incómodo. Finalmente, Amanda habló. Mis padres están en prisión. La fianza fue negada. Enfrentan hasta 10 años. Lo siento. Lo sientes. Después de todo lo que te hicimos, siento que estés pasando por esto. Nadie merece ver a sus padres arrestados. Amanda comenzó a llorar. Elena, tenías razón. Sobre todo, mis padres son criminales. Estafaron a gente. Arruinaron vidas. Y yo no quise ver. Pero entonces Amanda reveló algo que yo no esperaba. Algo que cambiaría completamente mi percepción de los últimos 3 días. Elena, hay algo más. Algo que descubrí cuando la policía registró nuestra casa. ¿Qué? Sacó documentos de su bolso. Con manos temblorosas. Encontré esto escondido en el estudio de mi padre. En caja fuerte secreta. Eran documentos sobre Javier. Sobre sus inversiones. Sobre su fortuna. Tu padre, don Alberto, había estado investigando a Javier durante años. Desde antes de que Sebastián y yo nos conociéramos. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Sí, hay notas. Fechadas hace 3 años. Cuando Sebastián apenas estaba comenzando universidad. Mi padre ya sabía sobre la fortuna de Javier. Leí los documentos con horror creciente. Don Alberto había contratado investigador privado. Había rastreado inversiones de Javier. Había descubierto propiedades, cuentas bancarias, todo. Esto significa que mi padre orquestó todo. Me presentó a Sebastián intencionalmente, en evento de caridad que organizó específicamente para que nos conociéramos. ¿Estás diciendo que tu relación con Sebastián fue planeada? No,
Yo realmente me enamoré de él, pero el comienzo, la forma en que nos conocimos, todo fue manipulación de mi padre. Las lágrimas caían por su rostro. Elena, pensé que tenía libre albedrío. Pensé que elegía a Sebastián por amor, pero mi padre me estaba moviendo como pieza de ajedrez. Pero entonces encontré algo en los documentos que me heló hasta el hueso. Algo que revelaba que don Alberto había planeado algo mucho peor que solo matrimonio conveniente. Amanda, ¿viste esto? Señalé una sección específica. Eran notas sobre el fideicomiso de Javier. Don Alberto había descubierto su existencia hace 2 años y había comenzado a planear cómo acceder a él. Plana, matrimonio de Amanda con Sebastián. Acceso directo a fideicomiso. Plan B. Si abuela bloquea fideicomiso, declarar incompetencia mental. Obtener tutela legal de Sebastián. Plan T. Impugnar fideicomiso como establecido bajo influencia indebida. Cada plan estaba detallado, con abogados ya contactados, con estrategias específicas. Dios mío, susurró Amanda. Iba a destruirte. Si no firmabas liberando el fideicomiso, iba a declararte incompetente. ¿Y tú sabías esto? No, te lo juro. Nunca vi estos documentos hasta que la policía abrió la caja fuerte. Pero sabías que tus padres estaban interesados en dinero de Sebastián. Amanda bajó la cabeza. Sospechaba, pero no quise enfrentarlo, porque significaría admitir que mi familia perfecta era mentira. Nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo que don Alberto había planeado. Elena, ¿por qué me estás mostrando esto con tanta calma? ¿Por qué no estás furiosa? Porque Javier me preparó para exactamente esto. Me advirtió que vendría gente tratando de manipular el fideicomiso, que intentarían declararme incompetente, que usarían todas las tácticas posibles. ¿Y cómo te preparó? Sonreí. Con documentos, evaluaciones psicológicas actualizadas cada año, certificaciones médicas, testimonios de amigos y familia, todo para probar mi competencia mental completa. Tu esposo pensó en todo, sí, porque amaba a Sebastián, y a mí, y quería protegernos de gente exactamente como tu padre. Amanda se puso de pie. Elena, sé que no tengo derecho de pedir nada, pero puedo pedirte algo. Depende de qué. Puedes darle esto a Sebastián. Me entregó sobre, es carta, explicando todo, disculpándome y diciendo adiós. ¿Adiós? Sí, me voy, lejos. No puedo quedarme en ciudad donde todos saben que mis padres son criminales, donde saben que fui usada como carnada en esquema de estafa. Y Sebastián, lo amo, realmente lo amo, pero no puedo estar con él, no después de esto, no sabiendo que mi padre me usó para llegar a él. Las lágrimas caían libremente ahora. Dile que lo siento, por todo, y que espero que encuentre a alguien mejor, alguien cuya familia no intente robarle. Se fue, dejándome con carta, con documentos revelando conspiración de don Alberto, con verdades que nadie había esperado. Llamé a Sebastián, necesitas venir, ahora, hay algo que debes ver. 30 minutos después, Sebastián leía los documentos con expresión de horror creciente. Don Alberto planeó todo desde el principio. Sí, Amanda sabía. Dice que no, y después de leer estos documentos le creo. Ella también fue víctima. Sebastián tomó la carta de Amanda, la leyó. Las lágrimas comenzaron a caer. Se va. Dice que no puede quedarse. ¿Y tú qué sientes? Siento alivio, y tristeza, y confusión, todo al mismo tiempo. Lo abracé. Es normal. Acabas de descubrir que tu relación fue manipulada desde el inicio. Pero ¿qué hay de mis sentimientos? Eran reales. Sí, tus sentimientos eran reales, pero fueron construidos sobre fundación de mentiras. ¿Y ahora qué hago? Y esa pregunta quedó flotando, porque ninguno de nosotros sabía la respuesta. Una semana después, el licenciado Vargas nos citó a su oficina. Rafael, Sebastián y yo. Dijo que había descubierto algo importante sobre el fideicomiso. Hay cláusula adicional que no mencioné, comenzó el licenciado, porque Javier me pidió que solo la revelara si ciertas condiciones se cumplían. ¿Qué cláusula?, preguntó Rafael. Javier estableció que si el matrimonio de Sebastián se cancelaba debido a manipulación financiera de la familia de la novia, el fideicomiso completo se liberaría inmediatamente, sin condiciones. Sebastián se puso pálido. ¿Estás diciendo que ahora recibo los 5 millones? Automáticamente, no, reciben 15 millones. Todos ustedes. El silencio era absoluto. ¿Qué?, dije finalmente. Javier separó su fortuna en 3 partes. 5
5 millones para Sebastián al casarse, 5 millones para Rafael como herencia directa, y 5 millones para usted, Elena, como reconocimiento de todo lo que sacrificó. Pero ¿por qué nunca lo mencionaste? Porque Javier quería que vivieran normalmente, que no supieran sobre el dinero a menos que fuera absolutamente necesario, para protegerlos de cazafortunas, de manipuladores, de gente como don Alberto. Rafael tenía lágrimas en los ojos. Mi padre hizo todo esto para protegernos. Sí, y hay más. Javier dejó cartas para cada uno de ustedes, con instrucciones de entregarlas solo cuando el fideicomiso se liberara. Nos entregó sobres, cada uno con nuestro nombre en letra de Javier. Pero antes de que pudiéramos abrirlos, la secretaria del licenciado entró corriendo. Licenciado, la señora Amanda está aquí. Dice que es urgente. Amanda entró. Se veía desesperada, asustada. Sebastián, necesito advertirte. Mi padre escapó de prisión. ¿Qué? Todos nos pusimos de pie. Hace 2 horas. Sobornó a guardia. Huyó. Y Sebastián está furioso. Culpa a tu familia de arruinar su vida. ¿Dónde está tu madre? Todavía en prisión. Pero mi padre dejó mensaje para mí, diciendo que va a recuperar lo que es suyo, que los Morales van a pagar. El licenciado Vargas llamó inmediatamente a la policía. Necesitamos protección. Don Alberto es fugitivo peligroso amenazando a mis clientes. Pero mientras hablaba, escuchamos ruido afuera, vidrio rompiéndose, gritos. Don Alberto irrumpió en la oficina. Tenía pistola en mano. Se veía desquiciado, desesperado. Todos quietos. Amanda gritó: «Papá, no, cállate. Esto es tu culpa también, por enamorarte de este perdedor». Don Alberto, baje el arma, dijo el licenciado con voz calmada. Bajarla, para que me arresten otra vez, para que pase el resto de mi vida en prisión por culpa de esta familia. Apuntó la pistola a Sebastián. Tú, todo esto comenzó contigo. Si nunca hubieras existido, nunca habría conocido sobre el dinero de Javier. Señor, por favor, comenzó Sebastián. No me llames señor. Me robaste mi futuro, mi plan perfecto. Años de preparación destruidos en una boda. Pero entonces don Alberto dijo algo que reveló exactamente qué tan lejos había estado dispuesto a llegar para obtener el dinero de Javier. ¿Saben lo que iba a hacer después de la boda? Iba a convencer a Sebastián de demandar a Elena por incompetencia. Tenía psiquiatra corrupto listo para testificar. Tenía juez en mi bolsillo listo para firmar tutela. Iba a tomar control completo del fideicomiso. Y luego, iba a deshacerme de Elena permanentemente. Mi sangre se congeló. Deshacerme, accidente, caída, algo. Eres vieja. Nadie sospecharía. Amanda dejó escapar sollozo. Papá, ibas a matar a Elena por 15 millones de pesos. Por supuesto que iba a hacer lo necesario. Rafael se interpuso entre don Alberto y yo. Tendrás que pasar sobre mi cadáver. Eso puede arreglarse. Don Alberto apuntó la pistola a Rafael. Pero entonces Sebastián hizo algo increíblemente valiente. Se lanzó hacia don Alberto. Forcejearon. La pistola se disparó. El sonido fue ensordecedor en la oficina cerrada. Todos gritamos. El tiempo pareció detenerse. Cuando el humo se aclaró, Sebastián estaba en el suelo. Don Alberto también. La pistola había caído lejos de ambos. Sebastián corría hacia él. Había sangre, mucha sangre. Abuela, estoy bien. Y solo el brazo. La bala había rozado su brazo. Doloroso pero no fatal. Don Alberto estaba inconsciente. Sebastián lo había golpeado en la cabeza durante el forcejeo. La policía llegó minutos después. Arrestaron a don Alberto, esta vez sin posibilidad de escape. Intento de homicidio, secuestro, fuga. Los cargos se acumulaban. En la ambulancia camino al hospital, Sebastián me tomó la mano con su brazo bueno. Abuela, leí la carta de abuelo Javier en la ambulancia. ¿Qué decía? Decía que si alguna vez tenía que elegir entre dinero y familia, siempre eligiera familia. Que el dinero viene y va, pero familia real es para siempre. Las lágrimas caían por mi rostro. Tu abuelo era hombre sabio. Y decía algo más. Decía que tú eras la persona más fuerte que conoció, que sacrificaste todo por familia, y que esperaba que algún día todos reconociéramos eso. Sebastián, abuela, renuncio al fideicomiso, oficialmente, completamente. Quiero que tú tengas todo, los 15 millones, te los mereces. No, mi amor, el dinero es tuyo, no lo quiero, no después de todo esto, no después de ver lo que el dinero hizo a don Alberto, a Amanda, a todos. Rafael, quien había venido en la ambulancia con nosotros, habló. Mamá, yo también renuncio. A mi parte,
Quiero que la tengas tú. Están locos. Son 15 millones y tú vendiste tu negocio, tus ahorros, tu casa, para criarnos, para darnos futuro. Es tiempo de que recuperes lo que diste. Pero entonces el licenciado Vargas, quien también había venido, reveló una última sorpresa. La última pieza del plan de Javier. Señora Elena, hay cláusula final. Si Sebastián y Rafael renuncian voluntariamente, el dinero no va a usted automáticamente. Va a fundación establecida en nombre de Isabel, para ayudar a madres solteras y abuelas que crían nietos. Javier estableció fundación, sí, sabiendo que ustedes probablemente renunciarían, porque así es su familia, generosa, sacrificada, pensando en otros antes que en ustedes mismos. Y en ese momento, finalmente entendí el plan completo de Javier. No se trataba del dinero, nunca se trató del dinero, se trataba de revelar carácter, de probar amor, de mostrar que familia real vale más que cualquier fortuna. 3 semanas después del incidente con don Alberto, pensé que finalmente podríamos tener paz. Me equivoqué. Doña Cristina, desde la prisión, contrató abogados caros, los mejores que el dinero podía comprar, y lanzaron ataque legal masivo. Demandaron por difamación, por angustia emocional, por destrucción maliciosa de reputación familiar. Señora Elena, me explicó el licenciado Vargas, están argumentando que usted orquestó todo, que plantó evidencia contra don Alberto, que manipuló eventos de la boda para humillarlos públicamente. Eso es ridículo. Yo solo revelé la verdad, lo sé, pero tienen abogado muy hábil. Está creando narrativa de que usted es manipuladora vengativa, que usó fideicomiso como arma. La demanda pedía 20 millones de pesos en daños, más de lo que el fideicomiso completo valía. ¿Pueden ganar? No deberían, pero en corte, nunca se sabe, especialmente si logran encontrar jurado que simpatice con familia destruida. Peor aún, doña Cristina había comenzado campaña mediática desde prisión, dando entrevistas, pintándose como víctima. Elena Morales destruyó a mi familia, decía llorando en entrevista televisada. Soy fideicomiso manipulador para separar a mi hija de hombre que amaba, para arruinar a mi esposo, todo por venganza personal. ¿Venganza por qué?, preguntaba el entrevistador. Porque nunca aceptó que Sebastián tuviera vida propia, que creciera, que no la necesitara más. Pero entonces doña Cristina dijo algo que reveló exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para destruirme. Elena tiene historial de comportamiento obsesivo, controlador. Hay récords médicos que lo prueban. ¿Récords médicos? El entrevistador se inclinó con interés. Sí, hace años fue tratada por depresión severa. Después de la muerte de su esposo, los doctores recomendaron medicación, terapia intensiva. Esto era verdad. Después de que Javier murió, luché con depresión, pero fue tratada, superada, años atrás. ¿Y eso es relevante cómo?, preguntó el entrevistador. Porque muestra patrón de inestabilidad mental, de incapacidad de manejar pérdida. Aferrarse a personas inapropiadamente. Está sugiriendo que Elena no es mentalmente competente para controlar fideicomiso. Exactamente. Alguien con su historial no debería tener poder sobre 15 millones de pesos, sobre el futuro de su nieto. Vi la entrevista con horror creciente. Doña Cristina estaba usando mi salud mental como arma, intentando declararme incompetente. Licenciado, pueden hacer esto, van a intentar, pero tenemos evaluaciones psicológicas actualizadas, de 3 psiquiatras diferentes, todas certificando su competencia completa. Pero la depresión del pasado es irrelevante. Millones de personas luchan con depresión. Eso no los hace incompetentes. Pero la campaña mediática estaba funcionando. Comentarios en línea se volvían contra mí. Si tiene historial de depresión, tal vez no debería controlar tanto dinero. Suena como abuela tóxica que no puede dejar ir. Pobre Amanda. Su boda destruida por suegra loca. Cada comentario era puñalada. Cada artículo que tergiversaba mi historia era traición. Entonces doña Cristina jugó su carta final, la que casi me destruye completamente. Publicó cartas que supuestamente Sebastián había escrito años atrás, quejándose de mi presencia constante, diciendo que se sentía sofocado por mi atención. Abuela nunca me da espacio, siempre está ahí, controlando todo. Las cartas parecían auténticas. La letra se parecía a la de Sebastián, pero algo estaba mal. Sebastián las vio y se puso furioso. Yo nunca escribí esto, son falsificaciones. Llevamos las cartas a experto en grafología. Estas fueron escritas por alguien imitando la letra de Sebastián. Muy buena imitación.
pero definitivamente falsificación. ¿Cómo probamos eso en corte?, pregunté. Con análisis forense, pruebas de tinta, papel, todo. El experto hizo su análisis. Las cartas habían sido escritas hace solo semanas, no años atrás como doña Cristina afirmaba. La tinta era moderna, el papel comprado recientemente. Esto es fraude, dijo el licenciado Vargas. Doña Cristina falsificó evidencia. Eso es crimen separado. Presentamos los hallazgos al fiscal, quien agregó nuevo cargo contra doña Cristina, falsificación de evidencia. Pero doña Cristina no se detuvo. Contrató a testigos para que dijeran que yo había sido abuela abusiva, controladora, manipuladora, gente que nunca había conocido, mintiendo sobre mí en corte, todo pagado por doña Cristina, uno por uno. El licenciado Vargas los desmanteló, probando que nunca me habían conocido, que estaban siendo pagados, que sus testimonios eran ficción completa. El juez estaba furioso. Señora Cristina, está convirtiendo mi corte en circo, falsificando evidencia, comprando testigos. Esto termina ahora. Pero ella destruyó a mi familia. No, su esposo destruyó su familia cuando decidió estafar a personas inocentes, cuando planeó usar a su hija como carnada, cuando amenazó con matar a la señora Elena. Todo eso son mentiras inventadas por los Morales. Mentiras, su esposo confesó, cuando fue arrestado. Hay grabación completa de su confesión, admitiendo todo, los planes, las amenazas, el intento de homicidio. Doña Cristina se puso pálida. Alberto confesó, sí, pensando que cooperar reduciría su sentencia. Reveló todo, incluyendo su participación, señora Cristina, cómo usted sabía sobre las estafas, cómo ayudó a lavar dinero, cómo alentó a Amanda a casarse con Sebastián específicamente por el dinero. Se volvió hacia su abogado. ¿Por qué no me dijiste que Alberto confesó? ¿Por qué? Porque pensé que podíamos ganar el caso civil de todos modos. Me mentiste. Todos me mintieron. El juez golpeó su mazo. Suficiente. Demanda desestimada. Con perjuicio. Señora Cristina, está enfrentando cargos adicionales de fraude procesal. Recomiendo que su abogado sea investigado por ética. Doña Cristina colapsó, llorando, gritando, finalmente enfrentando la realidad de lo que había hecho, de lo que había perdido. Salimos de la corte victoriosos, pero no me sentía feliz, solo cansada. Abuela, dijo Sebastián tomando mi mano. Finalmente terminó. Sebastián, doña Cristina perdió todo, su libertad, su reputación, su familia. No puedo sentirme feliz por eso. No tienes que sentirte feliz, solo aliviada de que no pueda lastimarte más. Rafael puso su brazo alrededor de mí. Mamá, hiciste lo correcto. Defendiste nuestra familia, revelaste verdades necesarias. Eso no es venganza, es justicia. Y tal vez tenía razón, tal vez esto era justicia, no perfecta, no satisfactoria, pero justicia al fin. Doña Cristina y don Alberto enfrentarían años de prisión. Amanda había comenzado nueva vida lejos, y nosotros podíamos finalmente respirar. Pero había una última cosa que resolver, el fideicomiso, la fundación, el legado de Javier, y eso determinaría cómo realmente terminaría esta historia. 6 meses después del juicio, el caso de don Alberto y doña Cristina llegó a su conclusión final. Don Alberto fue sentenciado a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 10 años. Los cargos: fraude múltiple, intento de homicidio, extorsión y falsificación. Don Alberto Sandoval, dijo el juez con voz severa, usted sistemáticamente estafó a docenas de personas, destruyó familias, arruinó vidas, todo por codicia. Y cuando fue confrontado no mostró remordimiento. En cambio, escaló a violencia, amenazó con matar, disparó arma en oficina pública. Esta sentencia refleja la gravedad de sus crímenes, y espero que use estos años para reflexionar sobre el daño que causó. Don Alberto no dijo nada, solo miraba al suelo, derrotado, roto. Doña Cristina fue sentenciada a 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 5. Los cargos: cómplice de fraude, lavado de dinero, obstrucción de justicia, falsificación de evidencia. Señora Cristina, dijo el juez, usted sabía lo que su esposo estaba haciendo, y no solo lo permitió, lo facilitó, usó sus cuentas para lavar dinero, reclutó víctimas, y cuando fue expuesta, intentó destruir a familia inocente con mentiras. Sin embargo, el tribunal reconoce que usted también fue, en cierto grado, víctima de la manipulación de su esposo. Por eso su sentencia es menor. Doña Cristina sí habló, con voz rota. Elena, si estás ahí, lo siento, por todo. Tienes razón sobre todo. Era codiciosa, manipuladora,
terrible persona. La miré desde mi asiento. Parte de mí quería sentir satisfacción, venganza, pero solo sentía tristeza, por todo lo que se había perdido, por todo lo que pudo haber sido diferente. Pero entonces el fiscal reveló algo más, algo que nadie esperaba, algo que mostraría exactamente qué tan profunda era la corrupción de don Alberto. Su señoría, durante investigación descubrimos algo más. Don Alberto no solo estafó a inversionistas individuales, también defraudó al gobierno. Evasión fiscal masiva. Por más de 10 años, el juez revisó documentos nuevos. Su expresión se oscureció. Esto es extraordinario. Millones de pesos en impuestos no pagados. Sí, su señoría. Y hay más. Don Alberto usó empresas fantasma para ocultar activos, propiedades a nombre de personas que ni siquiera saben que son dueños. Todo un imperio de fraude. Señor fiscal, ¿qué está recomendando? Que la sentencia de don Alberto sea aumentada y que todos sus activos sean confiscados, usados para compensar a víctimas. El juez asintió. Moción aprobada. Don Alberto, su sentencia se aumenta a 20 años y todo su patrimonio será liquidado. Don Alberto finalmente reaccionó. No, esas propiedades son legítimas. Trabajé por ellas. Trabajó. Señor, estafó. Hay diferencia. Se volvió hacia doña Cristina. Y señora Cristina, dado que sus cuentas fueron usadas para lavado, también serán confiscadas. Pero ¿qué pasa con Amanda? Con su futuro. Su hija es adulta, no es responsable por sus crímenes, pero tampoco tiene derecho a beneficiarse de dinero robado. Amanda estaba en la audiencia, llorando silenciosamente. Había venido para ver la sentencia de sus padres. Para cerrar este capítulo de su vida, después de la audiencia se acercó a mí. Elena, ¿podemos hablar? Por supuesto. Nos sentamos en banco afuera de la corte. Elena, quiero que sepas que entiendo ahora todo lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Tenías razón defendiendo a tu familia. Amanda, lamento cómo terminó todo. Yo también, pero también estoy agradecida. Agradecida, sí, porque si no hubieras revelado la verdad en la boda, me habría casado con Sebastián. Habría construido vida basada en mentiras. Eventualmente todo habría colapsado, pero habría sido peor, con hijos, con años invertidos. No lo había pensado así. Fuiste valiente y honesta. Y aunque dolió, me salvaste de futuro terrible. Di. ¿Y ahora qué harás? Me voy del país. Tengo trabajo ofrecido en España. Voy a empezar de nuevo, sin el apellido Sandoval, sin la sombra de mis padres. Y Sebastián, le escribí carta, despidiéndome apropiadamente, deseándole lo mejor y pidiéndole que te cuide, porque eres tesoro que no debe ser descuidado. Las lágrimas comenzaron a caer. Amanda, Elena, prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que vas a disfrutar el dinero de Javier, que no lo vas a dar todo a caridad por culpa, que tomarás algo para ti, que viajarás, que vivirás. Amanda, el dinero va a fundación. Ya está decidido, lo sé, pero la fundación puede pagar salario para administradora, y esa administradora puedes ser tú. Mereces compensación por todo lo que sacrificaste. Sonreí a través de las lágrimas. Eres buena persona, Amanda. A pesar de todo, trato de serlo. Aprendí de mejor. De ti, nos abrazamos. Largo, genuino, despidiéndonos no solo una de la otra, sino de todo lo que pudo haber sido. Amanda se fue, y yo me quedé mirándola partir. Joven mujer con futuro incierto, pero al menos futuro honesto. Sebastián salió de la corte. Había estado esperando el veredicto. Abuela, 20 años para don Alberto. Lo sé. ¿Cómo te sientes? Triste, no victoriosa, solo triste. Yo también, porque don Alberto pudo haber sido buena persona, pudo haber construido imperio legítimo, pero eligió atajos, fraude, violencia, y ahora perderá 20 años de su vida, 20 años que merecía perder, por todo el daño que causó. Rafael se unió a nosotros. La prensa quiere entrevistas sobre la sentencia, sobre el fideicomiso. ¿Qué les digo? Diles que no hay historia, solo familia que sobrevivió intento de ser destruida y que ahora quiere paz. Paz, mamá, eres noticia nacional. La abuela que reveló conspiración millonaria. No quiero ser noticia, quiero ser abuela, nada más. Nos fuimos de la corte juntos, los tres. Familia que había sido probada, atacada, casi destruida, pero había sobrevivido.
Don Alberto y doña Cristina enfrentarían años de prisión, sus empresas liquidadas, su reputación destruida, sus víctimas finalmente compensadas. Y nosotros teníamos que decidir qué hacer con el legado de Javier, con los 15 millones, con la fundación que esperaba ser creada. Y esa decisión determinaría no solo nuestro futuro, sino el futuro de docenas de familias que necesitaban ayuda. Familias como la nuestra había sido, luchando, sacrificándose, sobreviviendo. Y Javier nos había dado herramientas para ayudarlas, no solo con dinero, sino con esperanza. Era tiempo de honrar su memoria, no con venganza, no con orgullo, sino con generosidad, la misma generosidad que él había mostrado, ahorrando durante 30 años, planeando meticulosamente, todo para proteger a quienes amaba, y asegurar que su legado continuara, mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. Un año después de la sentencia de don Alberto y doña Cristina, nuestra vida había encontrado ritmo hermoso. La Fundación Isabel Morales fue oficialmente establecida, con misión clara: ayudar a abuelas que crían nietos y madres solteras que luchan solas. El primer año, ayudamos a 53 familias, con becas educativas, apoyo financiero, asesoría legal, todo lo que yo hubiera querido cuando criaba a Sebastián sola. Abuela, mira esto. Sebastián me mostró carta. Es de María Rodríguez. Su nieto acaba de graduarse de universidad, con nuestra beca. Eso es maravilloso. Dice que sin la fundación nunca habría podido pagar, que vendió su casa como tú hiciste, pero no fue suficiente. Las lágrimas comenzaban a formarse. Leí el resto. Señora Elena, gracias por ver a personas como yo, abuelas que sacrifican todo, que son invisibles para el mundo, pero que son columna vertebral de sus familias. Usted nos dio voz, dignidad, FUT, o punto comilla. Cerré los ojos, porque eso era exactamente lo que Javier había querido, no solo protegerme a mí, sino crear sistema que protegiera a todas las abuelas, a todas las madres, a todos los que sacrificaban en silencio. Rafael había tomado rol de director de operaciones de la fundación, trabajando tiempo completo, con pasión que no había mostrado en años. Mamá, tenemos solicitudes de 120 familias para el próximo año, pero solo podemos ayudar a 70 con presupuesto actual. Entonces, recaudaremos más fondos, organizaremos eventos, buscaremos donantes. Ya estoy en eso. Tengo reunión con empresarios locales la próxima semana. Sebastián también se había involucrado, como director de programa juvenil, ayudando a jóvenes que, como él, habían perdido padres pero tenían abuelas incansables criándolos. Abuela, ¿puedo contarte algo? Siempre. Conocí a alguien, se llama Lucía, trabaja como voluntaria en la fundación. Mi corazón se detuvo. Lucía, ¿como tu madre? Sí, no lo planeé, pero cuando la conocí y me dijo su nombre, sentí que mamá me estaba guiando. Cuéntame sobre ella. Es maestra, trabaja con niños de bajos recursos, viene a la fundación 2 veces por semana para dar clases de refuerzo. Suena especial, lo es, y abuela, quiero que la conozcas, apropiadamente, antes de que las cosas se pongan serias. ¿Ya son serias? Están llegando ahí, pero después de Amanda, después de todo lo que pasó, quiero hacer las cosas bien. Quiero que mi familia conozca a la persona que estoy considerando para futuro. Me encantaría conocerla. La cena fue 2 semanas después, en mi departamento. Sebastián, Lucía, Rafael y yo. Lucía era todo lo que hubiera esperado. Amable, genuina, con luz en los ojos cuando hablaba de sus estudiantes, de su trabajo, de su familia. Señora Elena, me dijo después de la cena, Sebastián me contó todo, sobre la boda, sobre don Alberto, sobre cómo defendió a su familia. Fue tiempo difícil, fue valiente. La mayoría de las personas habrían guardado silencio, habrían evitado confrontación, pero usted arriesgó todo por verdad. Solo hice lo que cualquier abuela haría. No, la mayoría de las abuelas son invisibles, tomadas por sentado, pero usted se negó a ser invisible, y al hacerlo inspiró a muchas otras a hacer lo mismo. ¿A qué te refieres? Lucía sonrió. Mi propia abuela me crió. Después de que mis padres murieron en accidente, ella sacrificó todo, como usted, pero nunca se defendió cuando familia extendida la trató mal. Cuando escuchó su historia en noticias, algo cambió. Comenzó a exigir respeto, a establecer límites, a valorarse. Dice que usted le dio permiso para tener voz, y quería que yo le dijera gracias. De una abuela a otra, las lágrimas caían libremente ahora, porque nunca había pensado en mi historia así, como inspiración, como permiso para otros. 6 meses después, Sebastián y Lucía anunciaron su compromiso. Esta vez, no hubo drama, no hubo manipulación, solo amor genuino, familia genuina, futuro genuino.
La boda fue simple, jardín pequeño, 50 invitados, nada como la boda elaborada que casi fue con Amanda, pero era perfecta, porque era real. Durante la ceremonia, Sebastián me pidió que dijera algunas palabras. Me puse de pie, miré a mi nieto, a Lucía, a Rafael, a toda la familia reunida. Hace 2 años, interrumpí boda, revelé secretos, destruí planes, y muchos pensaron que era villana, abuela amargada que no podía dejar ir. Pero hoy, parada aquí, sé que hice lo correcto, no porque quería venganza, sino porque amor real, familia real, debe ser construido sobre verdad. Sebastián y Lucía tienen algo que Sebastián y Amanda nunca tuvieron: honestidad, transparencia, respeto mutuo por familia de cada uno. Y eso descubrí, es fundación de matrimonio duradero. No dinero, no estatus, sino respeto. Me volví hacia Lucía. Lucía, bienvenida a familia Morales. No somos perfectos, hemos cometido errores, pero amamos ferozmente, defendemos lealmente, y nunca descartamos a quienes sacrifican por nosotros. Gracias, señora Elena. Prometo honrar eso. La ceremonia continuó. Votos intercambiados, anillos colocados, besos compartidos. Todo simple, todo genuino, todo real. En la recepción, Rafael dio brindis a mi madre, la mujer más valiente que conozco, que me enseñó que familia vale más que conveniencia, que verdad vale más que paz falsa, y que amor real exige coraje. Todos levantaron copas por Elena. Esa noche, sola en mi departamento, abrí la carta de Javier que había guardado durante 2 años, la que el licenciado Vargas me había dado pero que no había tenido coraje de leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el fideicomiso fue liberado, que defendiste nuestra familia, que usaste las herramientas que te di para proteger lo que más importa. Estoy orgulloso de ti, siempre lo estuve, desde el día que nos casamos, a través de cada sacrificio, cada dificultad, cada momento en que pusiste a otros antes que a ti misma. El dinero que dejé no es recompensa, es herramienta, para que finalmente puedas vivir sin sacrificio constante, para que puedas descansar sabiendo que cumpliste tu promesa a Isabel, que protegiste a Sebastián, y para que puedas ayudar a otras como tú, abuelas invisibles, madres olvidadas, mujeres que dan todo pero reciben poco reconocimiento. Crea la fundación, ayuda a quien puedas, y cuando te sientas cansada, recuerda cambiaste el mundo, no con grandes gestos, sino con amor diario, sacrificio silencioso, fuerza inquebrantable. Te amo, siempre te amé, y donde sea que esté ahora, te estoy viendo, sonriendo, sabiendo que elegí bien cuando te elegí como compañera de vida. Tuyo para siempre, Javier. Doblé la carta con cuidado, la guardé junto a foto de Javier en mi mesita de noche, y por primera vez en años, sentí paz completa, no porque tenía dinero, no porque había ganado batallas, sino porque había honrado promesas, había defendido familia, había usado voz cuando otros esperaban silencio. Miré por la ventana a Ciudad Dormida, pensando en las 53 familias que habíamos ayudado, en las 120 que esperaban ayuda, en las miles que ni siquiera sabían que existíamos todavía. Y supe que el legado de Javier continuaría, no en edificios con su nombre, no en estatuas, sino en vidas cambiadas, en abuelas que ahora sabían que importaban, en madres que ya no se sentían solas, en familias que aprendieron que amor real exige verdad, y que verdad, aunque dolorosa, siempre vale la pena. Cerré los ojos sintiendo gratitud profunda, por Javier que me protegió, por Isabel que me confió a su hijo, por Rafael que finalmente entendió, por Sebastián que eligió bien la segunda vez, y por mí misma, por tener coraje de defender mi dignidad, mi valor, mi lugar en familia que había ayudado a construir, porque al final, eso era lo que importaba, no el dinero, no la venganza, no incluso la justicia, sino saber que habías importado, que tu sacrificio fue visto, que tu amor fue honrado, y eso descubrí, era el verdadero legado, el único que realmente perduraba, el amor que das, la verdad que defiendes, el coraje que muestras cuando sería más fácil rendirse. Ese era el regalo de Javier, no los 15 millones, sino el permiso para valorarme, para defenderme, para saber que merecía respeto, y ese regalo lo había pasado a 53 familias, y contando, y seguiría pasándolo, hasta mi último aliento, porque algunas batallas no son solo tuyas, son de todas las mujeres que vinieron antes, y todas las que vendrán después, y cuando peleas por ti, peleas por todas ellas. Ese era el verdadero legado de los Morales, no dinero, sino dignidad, pasada de generación en generación, inquebrantable, eterna, y yo era orgullosa guardiana de ese legado.